La niebla londinense se extendía como un manto gris sobre las calles empedradas de Southwark, envolviendo los edificios victorianos en un silencio húmedo y pesado. Era el otoño de 1895, y en el corazón del distrito obrero, dentro de un antiguo almacén reconvertido en sala de reuniones, se celebraba una ceremonia que determinaría el destino de Eleanor Ashford. Eleanor tenía 23 años, cabello castaño recogido en un moño estricto y ojos verdes que reflejaban una inteligencia poco común para alguien de su clase social. Vestía su único vestido decente, de color azul oscuro, remendado con cuidado en las costuras. Era huérfana desde los 15, cuando la tuberculosis se llevó a sus padres en el crudo invierno de 1887. Desde entonces, trabajaba como costurera en una fábrica textil, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. La ceremonia era una tradición ancestral de los barrios obreros de Londres. Cuando una mujer soltera alcanzaba cierta edad sin encontrar matrimonio, la comunidad organizaba un encuentro formal donde los hombres disponibles podían presentarse como pretendientes. No era romántico, era práctico. Una cuestión de supervivencia en una ciudad donde las mujeres solas rara vez prosperaban. El salón estaba iluminado por lámparas de gas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de ladrillo. Desnudo, unas 50 personas se congregaban allí, vecinos, trabajadores portuarios, comerciantes menores y algunas familias completas. El aire olía a humedad, tabaco y sudor. En el centro del salón, sobre una pequeña tarima de madera, esperaba Mark Stonefield. Tenía 32 años, complexión rebaste, mandíbula cuadrada y una mirada que exigía sumisión. Era capataz en los muelles del Támesis, un hombre respetado por su fuerza y temido por su temperamento. Vestía un traje oscuro que, aunque no era elegante, demostraba cierta prosperidad. Había sido elegido por los ancianos de la comunidad como el pretendiente más adecuado para Eleanor. La ceremonia era sencilla. Eleanor debía subir a la tarima, Márquez le ofrecería su mano, y ella la aceptaría. Después vendrían los aplausos, el compromiso formal y, en pocas semanas, el matrimonio. Era lo que se esperaba. Lo que todos daban por hecho. Eleanor avanzó entre la multitud con pasos lentos pero firmes. Sentía decenas de miradas clavadas en su espalda. Su mejor amiga, Sarah Mitchell, una chica pecosa de 20 años que trabajaba con ella en la fábrica, le susurró al pasar: «Todo va a estar bien, Eleanor». Márquez es un buen partido, pero Eleanor no estaba tan segura. Durante las últimas semanas había visto cómo Márquez trataba a los hombres bajo su mando en los muelles. Gritaba, insultaba, golpeaba ocasionalmente. Había escuchado rumores sobre su anterior esposa, fallecida 2 años atrás en circunstancias que nadie se atrevía a cuestionar demasiado. Subió a la tarima. Márquez le extendió la mano con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era una sonrisa de triunfo, de posesión anticipada. Eleanor Ashford dijo con voz grave que resonó en todo el salón: «Acepto tu mano en matrimonio. Serás mi esposa, y yo te proveeré protección y sustento». El salón quedó en silencio. Era el momento en que Eleanor debía extender su mano y sellar su destino, pero no lo hizo. En lugar de eso, dio un paso atrás. Su voz sonó clara y firme, aunque su corazón latía como un martillo contra el yunque. «No puedo aceptar, señor Thornfield». Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia como una ola. Los rostros mostraban incredulidad, escándalo, algunos incluso furia. Márquez mantuvo la sonrisa congelada en su rostro, pero sus ojos se oscurecieron peligrosamente. «¿Perdón?», preguntó, con una calma que prometía tormenta. «No puedo aceptar su propuesta. Agradezco su oferta, pero no puedo». La voz de Eleanor tembló ligeramente en las últimas palabras, pero no retrocedió. Márquez bajó la mano lentamente, cerró el puño y apretó la mandíbula. El tendón de su cuello se marcó visiblemente. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?». Su voz era apenas un susurro amenazante. «Rechazarme a mí es rechazar la protección de esta comunidad. ¿Crees que sobrevivirás sola en estas calles?». «Sobreviviré como he sobrevivido hasta ahora», respondió Eleanor, aunque por dentro se sentía al borde del abismo. Márquez dio un paso hacia ella. Su presencia era intimidante, su altura y corpulencia la hacían sentir pequeña y vulnerable. Bajó la voz para que solo ella pudiera escucharlo. «Eres una tonta. Nadie querrá contratarte cuando se sepa que rechazaste esta ceremonia. Te quedarás sin trabajo, sin techo, sin nada. Y cuando estés en la calle, mendigando por un pedazo de pan, no vengas a suplicarme que reconsidere». Eleanor tragó saliva, pero sostuvo su mirada. Había visto demasiado miedo en los ojos de las mujeres casadas con hombres como Márquez. Prefería la incertidumbre de la pobreza a la certeza del sufrimiento. Márquez bajó de la tarima con pasos pesados y salió del almacén dando un portazo que hizo temblar las paredes. El salón explotó en murmullos y conversaciones acaloradas. Los ancianos de la comunidad, 3 hombres de barba gris sentados en la primera fila, intercambiaron miradas graves. Uno de ellos, el señor Pemberton, un antiguo herrero de 70 años, se puso de pie con dificultad. «Eleanor Ashford, has roto con la tradición. Has rechazado al guerrero elegido para ti. Según nuestras costumbres, ahora debes elegir a otro hombre presente en esta ceremonia antes de que caiga la medianoche, o serás declarada deshonrada. Ningún comerciante te venderá, ningún casero te alquilará, ningún empleador te contratará. ¿Entiendes las consecuencias?». Eleanor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró alrededor del salón.
Los hombres solteros disponibles eran pocos, un viudo de 60 años con reputación de borracho, dos jóvenes aprendices de apenas 18 años sin recursos propios, y sus ojos se detuvieron en una figura que permanecía de pie junto a la pared del fondo, casi oculta entre las sombras. Era un hombre alto, de complexión atlética pero demacrada, vestido con ropa gastada de trabajador manual. Tenía el cabello negro despeinado, barba de varios días y ojos grises que observaban la escena con una mezcla de curiosidad y resignación. En su muñeca izquierda llevaba un brazalete de cuero marcado con un sello, la insignia de los trabajadores forzados, aquellos que habían caído en deudas impagables y servían contratos de servidumbre temporal. Eleanor no sabía su nombre. Solo había visto a ese hombre en contadas ocasiones, siempre cargando sacos pesados en los muelles o reparando edificios en los trabajos más peligrosos. Los trabajadores forzados eran la clase más baja de la sociedad londinense, apenas un escalón por encima de los prisioneros. Pero en sus ojos grises, Eleanor no vio crueldad, solo cansancio. El reloj de la pared marcaba las 11:45. Le quedaban 15 minutos. Eleanor bajó de la tarima con las piernas temblando. Sarah corrió hacia ella y la tomó del brazo. ¿En qué estabas pensando?, susurró con urgencia. Márquez es poderoso, tiene conexiones. Podría arruinarte la vida. Ya lo sé, respondió Eleanor, sin apartar la mirada del hombre junto a la pared. Pero no podía aceptar. He visto cómo trata a los demás. No viviré con miedo cada día de mi vida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que elegir a alguien antes de medianoche. Eleanor respiró hondo. Era una decisión desesperada, probablemente estúpida, pero era la única que tenía sentido en ese momento de caos. Se dirigió hacia el fondo del salón, abriéndose paso entre la multitud que murmuraba a su alrededor. Los comentarios la seguían como moscas. Mírala, va hacia el esclavo. Ha perdido la cabeza, prefiere a un trabajador forzado que a Mark Stonefield. ¡Qué vergüenza! Eleanor llegó frente al hombre de ojos grises. De cerca, pudo notar detalles que había pasado por alto. Sus manos, aunque callosas y marcadas por el trabajo duro, tenían dedos largos y elegantes. Su postura, a pesar de la ropa humilde, tenía algo de noble, como si en otro tiempo hubiera conocido mejores circunstancias. Y sus ojos, esos ojos grises como la niebla londinense, la miraban con una inteligencia penetrante. ¿Cómo te llamas?, preguntó Eleanor, consciente de que todos los observaban. El hombre tardó un momento en responder, como si no estuviera acostumbrado a que le dirigieran la palabra directamente. Kellam respondió con voz ronca, probablemente por falta de uso. Kellam Blackwood, repitió Eleanor. ¿Estás dispuesto a aceptar una propuesta de matrimonio? Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Incluso los murmullos cesaron. Era impensable. Una mujer de clase obrera respetable, por humilde que fuera, no se casaba con un trabajador forzado. Era descender en la escala social hasta lo más bajo. Kellam la miró fijamente, estudiándola. Había sorpresa en su rostro, pero también algo más, respeto. ¿Sabes lo que significa casarte conmigo?, preguntó él en voz baja. Significará compartir mi vergüenza, vivir en los barracones de trabajadores, comer raciones mínimas, soportar el desprecio de todos. Lo sé, respondió Eleanor sin vacilar, pero al menos estaré viva, y libre de un hombre que me aterra. Kellam estudió su rostro durante unos segundos eternos. Luego, para sorpresa de Eleanor, esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. Entonces acepto, Eleanor Ashford. Si me quieres como esposo, a pesar de mis cadenas, seré tuyo. Eleanor extendió su mano, que Kellam la tomó con cuidado, como si temiera romperla. Su piel estaba áspera, pero su toque era suave. El señor Pemberton se acercó con expresión de profunda desaprobación. Eleanor Ashford, ¿estás segura de esta decisión? Este hombre es un trabajador forzado. Tiene deudas pendientes. Su contrato no finaliza hasta dentro de 2 años. Si te casas con él, compartirás su servidumbre. ¿Realmente prefieres eso a la seguridad que Mark Stonefield podía ofrecerte? Eleanor apretó la mano de Kellam con más fuerza. Sí. Prefiero esto. Pemberton suspiró profundamente y negó con la cabeza. Muy bien, que conste tu decisión. El matrimonio se celebrará dentro de 3 días, como dicta la tradición. Pero recuerda, Eleanor, has elegido tu camino. No vengas a pedirnos ayuda cuando te des cuenta del error que has cometido. La ceremonia terminó abruptamente. La gente comenzó a dispersarse, lanzando miradas de lástima, desprecio o simple curiosidad hacia Eleanor y Kellam. Sarah se acercó una última vez antes de irse. Eleanor, espero que sepas lo que haces, dijo con lágrimas en los ojos. Te quiero como a una hermana, pero esto es más de lo que puedo comprender. Lo sé, Sarah. Gracias por tu amistad. No la olvidaré. Sarah se alejó lentamente, mirando hacia atrás varias veces antes de desaparecer en la noche londinense. Pronto, solo quedaron Eleanor y Kellam en el almacén vacío. Las lámparas de gas parpadeaban, proyectando sombras inquietas sobre las paredes. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Kellam finalmente. ¿Por qué elegirme a mí? Eleanor lo miró directamente a los ojos. Porque cuando te vi, no vi crueldad, y en este momento de mi vida eso es suficiente. Kellam asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. Debo advertirte algo, Eleanor. Mi vida no es lo que parece. Hay cosas sobre mí que no puedes imaginar. Secretos que he mantenido ocultos por necesidad. Todos tenemos secretos, respondió Eleanor. Los míos también están bien guardados. Los tuyos no cambiarán el mundo como podrían hacerlo. Los míos, dijo Kellam con una seriedad que le heló la sangre.
Antes de que Eleanor pudiera preguntar qué quería decir, la puerta del almacén se abrió violentamente. Mark Stonefield entró acompañado de 4 hombres, todos trabajadores de los muelles, todos leales a él. Sus rostros mostraban intenciones poco amigables. Así que es cierto, dijo Márquez con voz cargada de desprecio. Preferiste al esclavo antes que a mí. Eleanor instintivamente retrocedió un paso, pero Kellam se interpuso entre ella y Márquez con un movimiento fluido y natural. La ceremonia ha terminado. Thornfield dijo Kellam con voz tranquila pero firme. Eleanor ha tomado su decisión. Márquez soltó una carcajada amarga. ¿Y crees que voy a permitir que un trabajador forzado, un don nadie sin nombre ni honor, me humille delante de toda la comunidad? No, Blackwood, esto no termina aquí. Se acercó amenazadoramente, pero Kellam no se movió. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía el cuerpo, que hablaba de un hombre acostumbrado al peligro. Te sugiero que te vayas, Márquez. No querrás hacer algo de lo que te arrepientas. Márquez sonrió con crueldad y en un movimiento rápido lanzó un puñetazo directo al rostro de Kellam, pero Kellam lo esquivó con una facilidad sorprendente, moviendo apenas la cabeza. Antes de que Márquez pudiera reaccionar, Kellam lo había agarrado del brazo, torciéndolo con precisión y forzándolo a arrodillarse. Los 4 hombres que acompañaban a Márquez avanzaron de inmediato, pero Kellam liberó a Márquez y adoptó una postura defensiva. Lo que sucedió después dejó a Eleanor sin aliento. Kellam se movía con una velocidad y precisión que no correspondían a un simple trabajador forzado. Bloqueó golpes, esquivó ataques, respondió con movimientos precisos que neutralizaban a sus oponentes sin causarles daño grave. No luchaba con rabia o brutalidad, sino con técnica refinada, como si hubiera sido entrenado en artes marciales o combate militar. En menos de 2 minutos, los 5 hombres estaban en el suelo, doloridos pero conscientes. Márquez se incorporó con dificultad, mirando a Kellam con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Quién demonios eres tú? Jadeó. Kellam no respondió. Simplemente se acercó a Márquez y le habló en voz tan baja que solo él pudo escucharlo. Eleanor no pudo oír las palabras, pero vio como el rostro de Márquez palidecía, como sus ojos se abrían con lo que parecía ser terror genuino. Márquez retrocedió tambaleándose. Hizo una señal a sus hombres y salieron todos del almacén a toda prisa, como si huyeran de algo mucho más peligroso que un simple esclavo. Eleanor se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de presenciar. Kellam se volvió hacia ella, su respiración apenas alterada. Lo siento, no quería que vieras eso, dijo simplemente. ¿Quién eres realmente, Kellam Blackwood? Preguntó Eleanor con voz temblorosa. Kellam la miró con esos ojos grises que parecían guardar siglos de historias. Alguien que cayó muy bajo para proteger algo muy valioso. Pero esa historia tendrá que esperar. Ahora debemos irnos. Márquez no se detendrá aquí. Extendió su mano nuevamente. Y Eleanor, a pesar del miedo, a pesar de las dudas, la tomó. No sabía en qué se había metido, pero algo le decía que su vida acababa de cambiar para siempre. El barracón donde vivían los trabajadores forzados estaba ubicado en Limehouse, uno de los barrios más pobres del East End londinense. Era un edificio largo y bajo de ladrillo ennegrecido por el hollín de las fábricas cercanas. Dentro, filas de catres de hierro se extendían a ambos lados de un pasillo central. El olor a humedad, sudor y comida rancia impregnaba cada rincón. Eleanor nunca había estado en un lugar así. Mientras caminaba junto a Kellam por las calles empedradas, iluminadas apenas por farolas de gas espaciadas, sintió el peso de su decisión. Había cambiado la incomodidad de su pequeña habitación alquilada por esto, pero no se arrepentía. Cuando miraba de reojo a Kellam caminando a su lado con pasos seguros a pesar de las cadenas invisibles de su servidumbre, sentía que había tomado la decisión correcta. El barracón no es cómodo, dijo Kellam mientras caminaban. Los hombres duermen en un ala, las mujeres en otra, pero como estamos comprometidos, nos asignarán una pequeña habitación privada. No es gran cosa, pero tendrás tu espacio. No necesito lujos, respondió Eleanor. Solo necesito honestidad. Y quiero que me digas la verdad, Kellam. ¿Quién eres realmente? Kellam se detuvo bajo una farola, su rostro medio iluminado, medio en sombras. Pareció debatir consigo mismo durante un largo momento antes de hablar. Muy bien, te debo la verdad, especialmente después de lo que hiciste por mí. Pero lo que voy a contarte podría ponerte en peligro. Si prefieres no saberlo, aún estás a tiempo de alejarte. Ya estoy en peligro, respondió Eleanor con firmeza. Márquez no olvidará lo de esta noche, así que más vale que sepa con quién he unido mi destino. Kellam asintió y comenzó a caminar de nuevo, esta vez hacia el río Támesis. La niebla era más espesa cerca del agua, envolviendo los barcos amarrados como fantasmas de madera y hierro. Encontraron un banco vacío junto al muelle y se sentaron. Hace 5 años, comenzó Kellam, yo no era Kellam Blackwood, el trabajador forzado. Era Kellam Ashford Grey, heredero de una de las familias más poderosas del norte de Inglaterra. Mi familia poseía fábricas textiles, tierras, propiedades en Londres. Éramos parte de la aristocracia industrial. Eleanor lo miró con incredulidad. Ashford Grey, he oído ese apellido. Hubo un escándalo hace años.
sí le interrumpió Kellam, el escándalo que destruyó todo. Mi padre, Lord Edmund Ashfeld, era un hombre brillante pero ambicioso. Hizo negocios con personas equivocadas, inversiones arriesgadas. Cuando todo colapsó, descubrimos que había acumulado deudas enormes con prestamistas sin escrúpulos. Deudas que incluían no solo dinero, sino favores políticos y secretos comprometedores. Kellam hizo una pausa, mirando las aguas oscuras del Támesis. Mi padre no pudo soportar la vergüenza. Se suicidó una noche de invierno, dejando a mi madre y a mi hermana menor a merced de los acreedores. Yo tenía 27 años. Era el único hombre de la familia. Tenía dos opciones: dejar que mi madre y mi hermana fueran arrastradas a la ruina, posiblemente a la prisión de deudores o algo peor, o asumir todas las deudas y pagar con mi propia libertad. ¿Asumiste las deudas?, dijo Eleanor suavemente. Sí. Firmé un contrato de servidumbre por 10 años. A cambio, los acreedores dejaron en paz a mi madre y mi hermana. Ellas pudieron mudarse a Escocia, donde viven ahora con parientes lejanos. Nadie sabe quiénes son realmente. Cambiaron su apellido, comenzaron de nuevo tú. Tú renunciaste a todo, renuncié a mi nombre, mi posición, mi futuro. Me convertí en Kellam Blackwood, un trabajador sin rostro entre miles. Durante estos 5 años, he trabajado en los muelles, en las fábricas, en la construcción. He hecho los trabajos más duros y peligrosos. He sido golpeado, humillado, tratado como menos que humano. La voz de Kellam no mostraba autocompasión, solo resignación. Pero valió la pena, continuó. Mi madre escribe cartas que me llegan en secreto. Mi hermana está comprometida con un buen hombre, un médico. Tendrán una vida normal, feliz. Eso es todo lo que importa. Eleanor sintió lágrimas quemándole los ojos. La historia de Kellam era de sacrificio puro, de amor familiar por encima de todo. ¿Por qué señor de la manada?, preguntó ella de repente, recordando el título que había escuchado en susurros esa noche. Escuché a alguien llamarte así en el barracón. Kellam sonrió levemente, la primera sonrisa real que Eleanor había visto en su rostro. Es un apodo que me dieron los otros trabajadores forzados. Cuando llegué al barracón hace 5 años, era un caos. Hombres desesperados, algunos criminales reales, otros como yo, víctimas de las circunstancias. Había peleas constantes, robos, abusos. Los capataces no hacían nada para controlarlo. ¿Y tú sí? Establecí orden. No con violencia gratuita, sino con justicia. Protegí a los débiles, enfrenté a los abusadores, medía en disputos. Poco a poco, los hombres comenzaron a seguirme, a pedirme consejo, a respetarme. Me llamaron señor de la manada porque, según ellos, los lideraba como un lobo líder cuida de su manada. Eleanor comenzó a entender que Kellam no era simplemente un trabajador forzado, era un líder nato, alguien con carisma y autoridad natural. Incluso en las circunstancias más bajas, había encontrado la manera de proteger y guiar a otros. Por eso Márquez tuvo miedo, dijo Eleanor. No solo de tu habilidad para pelear, sino de quién eres realmente. Márquez conoce los rumores. Sabe que tengo influencia entre los trabajadores de los muelles y las fábricas. Si yo quisiera, podría organizar huelgas, paros, disturbios. Por eso me dejó en paz durante estos años. Pero esta noche cruzó una línea. Le dejé claro que si te toca a ti, o si intenta vengarse de mí, toda su pequeña red de poder se desmoronará. Los hombres que trabajan bajo sus órdenes me son más leales a mí que a él. Eleanor procesó toda esta información. Había elegido a Kellam porque le pareció seguro, porque en sus ojos no vio crueldad, pero ahora descubría que había elegido a un hombre mucho más complejo y poderoso de lo que había imaginado. ¿Cuánto tiempo te queda de servidumbre?, preguntó. 5 años más. La mitad del camino. Cuando termine mi contrato, seré libre nuevamente, pero no recuperaré mi apellido ni mi posición. Eso se perdió para siempre. ¿Y qué harás cuando seas libre? Kellam la miró con una intensidad que la hizo sentir desnuda, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. Esa es una pregunta que no me había permitido considerar hasta ahora. He vivido día a día, sobreviviendo, sin pensar en el futuro. Pero ahora que estás aquí, Eleanor, empiezo a pensar que tal vez el futuro no es tan vacío como creía. Eleanor sintió calor en sus mejillas. Había algo en la forma en que Kellam la miraba que despertaba emociones que había mantenido enterradas desde la muerte de sus padres. Yo también he vivido día a día, confesó ella. Desde que quedé huérfana, mi única meta ha sido sobrevivir. No me he permitido soñar ni esperar nada más. Entonces tal vez, dijo Kellam tomando su mano con suavidad, podamos aprender juntos a soñar de nuevo. Tal vez 2 personas rotas puedan construir algo entero. Eleanor apretó su mano. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. Pero su momento de paz fue interrumpido por pasos apresurados. Un joven corrió hacia ellos por el muelle, jadeando. Era Thomas, uno de los trabajadores del barracón, un chico de apenas 19 años. Kellam, gritó, tienes que venir rápido. Hay problemas en el barracón. Los hombres de Thornfield están allí, buscándote. Dicen que, si no sales a enfrentarlos, quemarán el lugar. Kellam se puso de pie de inmediato, su rostro endureciéndose. Eleanor, quédate aquí. No es seguro, no, respondió ella levantándose también. Dijiste que 2 personas rotas pueden construir algo entero. Eso significa estar juntos, incluso en los momentos difíciles. Kellam la miró durante un segundo, luego asintió. Muy bien, pero permanece cerca de mí. Pase lo que pase, no te separes. Los 3 corrieron por las calles oscuras hacia el barracón. La niebla se hacía más espesa con cada paso,
y Eleanor sentía que se adentraban en algo mucho más peligroso que una simple venganza personal. Mark Stonefield había declarado la guerra, y Eleanor, sin quererlo, se había convertido en pieza clave de un conflicto que podría cambiar el destino de todos los trabajadores de Limehouse. Cuando llegaron al barracón, encontraron un grupo de aproximadamente 20 hombres bloqueando la entrada. Todos llevaban palos, barras de hierro y cadenas. A la cabeza estaba Mark Stonefield, su rostro iluminado por las antorchas que sostenían algunos de sus seguidores, detrás de las ventanas rotas del barracón. Eleanor podía ver rostros asustados, mujeres, niños, ancianos y trabajadores que solo querían dormir después de un día agotador. Marques estaba dispuesto a aterrorizarlos a todos solo para vengarse de Kellan. Ahí está, gritó Márquez cuando vio a Kellan. El esclavo que se cree señor. Sal aquí, Blackwood, y enfrenta las consecuencias de tu insolencia. Kellan caminó hacia adelante, con pasos tranquilos pero decididos. Eleanor lo seguía, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que todos podían oírlo. Márquez dijo Kellan con voz clara, esto no tiene que terminar en violencia. Déjame hablar contigo a solas. Como hombres, Márquez soltó una carcajada que no tenía nada de humor de hablar. Ya pasó el momento de hablar. Me humillaste frente a toda la comunidad. Esa mujer señaló a Eleanor con desprecio. Me rechazó por ti. ¿Crees que voy a permitir eso? Mi reputación, mi autoridad, todo se basa en el respeto. Y tú lo destruiste. Tu autoridad se basa en el miedo, corrigió Kellan. Y el miedo nunca dura. Los hombres que te exigen lo hacen porque no tienen otra opción, no porque te respeten de verdad. Varios de los hombres que estaban con Márquez intercambiaron miradas incómodas. Kellan había tocado una verdad que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir. Cállate, gruñó Márquez. No tienes derecho a hablarme así. Eres un esclavo, un don nadie. Yo soy capataz, tengo poder, tengo influencia, tienes un título, respondió Kellan. Pero no tienes lealtad asterisco a de verdadera punto. Y esa es la diferencia entre tú y yo. Márquez apretó la barra de hierro que sostenía en sus manos. Su rostro se tornó rojo de ira suficiente. Muchachos, enseñadle una lección que no olvidará. Los hombres de Márquez avanzaron, pero antes de que pudieran dar más de 3 pasos, la puerta del barracón se abrió. Uno tras otro, trabajadores forzados comenzaron a salir. Primero 5, luego 10, luego 20. Hombres de todas las edades, algunos jóvenes y fuertes, otros mayores pero con miradas de acero. Ninguno llevaba armas, pero se colocaron formando una línea defensiva detrás de Kellan. Thomas, el joven que había corrido a buscarlos, se paró junto a Kellan. No estás solo, Kellan. Nunca lo has estado. Márquez miró alrededor, calculando. Su grupo de 20 hombres ahora enfrentaba a más de 40 trabajadores. Las probabilidades habían cambiado. Esto no ha terminado, Blackwood, dijo Márquez retrocediendo lentamente. Puedes tener a estos esclavos de tu lado ahora. Pero cuando llegue el momento, cuando sus contratos terminen y se dispersen, estarás solo. Y ese día, cobraré mi venganza. Si ese día llega, respondió Kellan, estaré esperando. Pero hasta entonces, mantente alejado de estos hombres, de este barracón, y sobre todo, mantente alejado de Eleanor. Si la tocas, si siquiera la miras, de forma amenazante. Juro que utilizaré cada gramo de influencia que tengo para destruirte. Márquez escupió al suelo y se dio la vuelta, haciendo gestos a sus hombres para que lo siguieran. Mientras se alejaban en la oscuridad, uno de ellos murmuró lo suficientemente alto para ser escuchado: no vale la pena morir por esto. Márquez, cuando finalmente desaparecieron, los trabajadores rompieron en vítores y aplausos. Varios palmaron la espalda de Kellan, otros se acercaron a estrechar su mano. Eleanor observaba todo con asombro. Estos hombres no seguían a Kellan por obligación o miedo. Los seguían porque confiaban en él, porque los había protegido cuando nadie más lo haría. Un hombre mayor, de barba gris y ojos cansados, se acercó a Eleanor. Eres Eleanor, ¿verdad? La mujer que eligió a nuestro Kellan en la ceremonia. Sí, respondió ella. Hiciste bien, muchacha. Kellan es un hombre de honor. Raro en estos tiempos. Cuídalo, porque él cuidará de ti. Eleanor asintió, conmovida por las palabras del anciano. Gradualmente, los hombres regresaron al barracón. Kellan se acercó a Eleanor. Su expresión mostraba alivio y algo de preocupación. Siento que hayas tenido que ver todo esto. No es la vida que ninguna mujer desearía. Kellan, dijo Eleanor tomando sus manos. En los últimos 8 años he vivido sola, trabajando en una fábrica donde me trataban como un número, durmiendo en una habitación fría donde nadie sabía mi nombre. Hoy vi a decenas de hombres dispuestos a arriesgar su seguridad por ti. Vi lealtad real, no basada en dinero o poder, sino en respeto genuino. Eso vale más que cualquier comodidad que Márquez pudiera haberme ofrecido. Kellan la miró con una ternura que hacía que sus ojos grises brillaran incluso en la penumbra. Eres extraordinaria, Eleanor Ashford. No sé qué hice para merecer que entraras en mi vida, pero estoy agradecido. Nos merecemos mutuamente, respondió ella. 2 personas que han sobrevivido a pérdidas terribles. Tal vez juntos podamos hacer más que solo sobrevivir. Tal vez podamos vivir de verdad. Kellan la abrazó entonces, un abrazo cuidadoso al principio, como si temiera que ella fuera a romperse, pero cuando Eleanor le devolvió el abrazo con fuerza, el la sostuvo firmemente. En ese abrazo, bajo la niebla londinense, rodeados por los sonidos distantes de la ciudad industrial, ambos encontraron un refugio que habían creído perdido para siempre.
Thomas se acercó discretamente. Después de un momento, Kellam, la habitación privada ya está lista. Es pequeña, pero la limpiamos lo mejor que pudimos. Hay un catre doble, una mesa, una lámpara. No es mucho. Es perfecto, Thomas. Gracias, dijo Kellam. Eleanor y Kellam entraron al barracón. El interior era tal como Kellam lo había descrito. Hileras de catres, paredes desnudas, suelo de madera gastada. Pero había algo más también. Había comunidad. Los hombres que pasaban junto a ellos los saludaban con respeto, algunos incluso con afecto. Las pocas mujeres que vivían en el ala separada miraban a Eleanor con curiosidad pero sin hostilidad. La habitación privada estaba al final del pasillo. Era diminuta, apenas 3 metros cuadrados. Un catre doble con sábanas limpias pero remendadas. Una mesa desvencijada con una silla, una pequeña ventana que daba al callejón trasero, y una lámpara de aceite colgada de un gancho en la pared. No es el palacio que hubieras tenido con Márquez, dijo Kellam con una sonrisa irónica. Es nuestro, respondió Eleanor. Eso lo hace perfecto. Esa noche, mientras Eleanor se acostaba en el catre junto a Kellam, separados por una distancia respetuosa pero conscientes de la presencia del otro, reflexionó sobre las últimas 24 horas. Había rechazado la seguridad por la libertad, había elegido a un esclavo sobre un hombre poderoso, y había descubierto que ese esclavo era en realidad un señor caído. Un hombre de honor dispuesto a sacrificarlo todo por su familia. Kellam susurró en la oscuridad. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, respondió él en voz baja. Nos casamos en 3 días, como dicta la tradición. Luego trabajaremos juntos, cumpliremos mi contrato, y cuando sea libre en 5 años, construiremos una vida de verdad. Será difícil, habrá momentos duros, pero no estaremos solos, terminó Eleanor. No, nunca más estaremos solos. Eleanor cerró los ojos, sintiendo por primera vez en años algo parecido a la paz. No sabía qué desafíos les esperaban, pero sabía una cosa con certeza: había encontrado a alguien por quien valía la pena luchar. Y en el Londres de 1895, entre la niebla y el hollín, entre la pobreza y la lucha, 2 almas rotas comenzaban a sanar juntas. Los 3 días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. La noticia del enfrentamiento entre Kellam y Márquez se había extendido por todo Limehouse como pólvora. Los trabajadores hablaban de ello en voz baja, pero con admiración. Márquez Thornfield, el temido capataz, había sido desafiado abiertamente y había retrocedido. Pero Eleanor sabía que Márquez no era de los que olvidaban. Durante esos 3 días, mientras se preparaba para la boda, sentía su presencia como una sombra amenazante. Lo veía ocasionalmente desde lejos, observándola con ojos llenos de rencor. No se acercaba, no hablaba, pero su sola presencia era una promesa silenciosa de venganza futura. Sarah Mitchell visitó a Eleanor la mañana de la boda. Llegó al barracón con un paquete envuelto en papel marrón. Visiblemente incómoda por estar en aquel lugar, Eleanor dijo con voz temblorosa: «Sé que tomaste tu decisión y la respeto, pero tenía que verte una vez más antes de que todo sea oficial». Sarah Eleanor la abrazó con fuerza. «Gracias por venir. Significa mucho para mí». Sarah le entregó el paquete. «Es tu vestido de novia. Bueno, no exactamente nuevo. Es el que usó mi madre cuando se casó. Lo arreglé para que te quedara. No es elegante, pero es perfecto», dijo Eleanor desenvolviendo el paquete. Era un vestido sencillo de algodón blanco, con encaje en las mangas y el cuello. No era glamoroso, pero estaba limpio, bien cuidado, hecho con amor. «Sarah, no tenías que hacer esto. Quería hacerlo. Eres mi mejor amiga, Eleanor. Aunque no entienda completamente tu decisión, quiero que seas feliz». Las 2 mujeres pasaron la mañana juntas preparando a Eleanor para la ceremonia. Sarah le peinó el cabello en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos para suavizar su rostro. No había joyas, no había maquillaje elaborado, pero cuando Eleanor se miró en el pequeño espejo roto que colgaba en la pared de la habitación, se vio a sí misma diferente. Sus ojos brillaban con una determinación que no había visto en años. La ceremonia se celebraría en la pequeña capilla de St. Mary, una iglesia modesta en el corazón de Limehouse. El padre Morrison, un sacerdote irlandés de 60 años que dedicaba su vida a servir a los más pobres, había aceptado oficiar la boda sin hacer preguntas incómodas. Cuando Eleanor llegó a la capilla, encontró que estaba más llena de lo que había esperado. Los trabajadores del barracón habían venido, junto con algunas familias del vecindario que conocían a Kellam. No eran muchos comparados con una boda tradicional, tal vez 30 personas, pero cada una de ellas estaba allí por genuino respeto y afecto. Kellam esperaba frente al altar. Vestía ropa sencilla, limpia pero claramente usada, pantalones oscuros, camisa blanca y un chaleco marrón que alguien le había prestado. Pero cuando vio a Eleanor entrar, su rostro se iluminó de una manera que la hizo sentir como si llevara el vestido más hermoso del mundo. La ceremonia fue breve y simple. El padre Morrison habló sobre el compromiso, la lealtad y el amor verdadero que trasciende las circunstancias materiales. Cuando llegó el momento de los votos, Kellam tomó las manos de Eleanor y habló con voz clara y firme: «Eleanor Ashford, te prometo protegerte, apoyarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo trabajar para construir un futuro donde no solo sobrevivamos, sino que prosperemos. Prometo ser fiel a ti en las buenas y en las malas,
en la riqueza y en la pobreza. Hasta que la muerte nos separe, Eleanor sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras pronunciaba sus propios votos. Kellan Blackwood, te prometo estar a tu lado en cada desafío, compartir tus cargas y celebrar tus triunfos. Prometo creer en ti cuando el mundo dude y sostener tu mano cuando el camino sea difícil. Prometo ser tu compañera, tu amiga y tu amor hasta que la muerte nos separe. El padre Morrison los declaró marido y mujer. Y cuando Kellan la besó, fue un beso suave, lleno de promesa y esperanza. Los asistentes aplaudieron, algunos silbaron, y por un momento, Eleanor olvidó todos los problemas que la rodeaban. Pero ese momento de felicidad fue interrumpido cuando las puertas de la capilla se abrieron violentamente. Un oficial de policía entró, seguido por 2 constables. Todos los presentes se quedaron en silencio. ¿Kellan Blackwood?, preguntó el oficial con voz autoritaria. Sí, respondió Kellan, su cuerpo tensándose inmediatamente. Está arrestado bajo sospecha de robo y asalto. Debe venir con nosotros de inmediato. Un murmullo de incredulidad recorrió la capilla. Eleanor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Robo? ¿Asalto?, exclamó. Eso es ridículo. Kellan no ha hecho nada de eso. Señora, tenemos un testigo que lo coloca en la escena del crimen. Un almacén cerca de los muelles fue saqueado anoche y el guardia fue golpeado severamente. El testigo identifica a Kellan Blackwood como el agresor. ¿Quién es ese testigo?, preguntó Kellan con voz peligrosamente calmada. El oficial dudó antes de responder. Mark Stonefield. Eleanor sintió que la rabia la invadía. Era una trampa, obviamente. Marques había planeado esto como venganza. Pero antes de que pudiera protestar, Kellan le apretó la mano con fuerza y negó con la cabeza ligeramente. Iré con ustedes, dijo Kellan. Pero esto es un error. No he robado ni agredido a nadie. Eso lo determinará un juez, respondió el oficial mientras los constables esposaban a Kellan. Eleanor corrió hacia él, tomándolo del brazo. No pueden llevárselo. Nos acabamos de casar. Kellan se volvió hacia ella, su rostro mostraba calma, pero sus ojos transmitían preocupación. Eleanor, escúchame. No te preocupes. Esto se resolverá. Ve al barracón, habla con Thomas. Él sabrá qué hacer. Y no confrontes a Marques, ¿me oyes? No hagas nada que pueda ponerte en peligro. Kellan, prométemelo, Eleanor, te lo prometo, dijo ella con voz quebrada. Los oficiales sacaron a Kellan de la capilla. Los asistentes observaban en shock. Sarah corrió hacia Eleanor y la abrazó mientras ella sollozaba. Esto no puede estar pasando. No hoy. No así. Thomas se acercó con expresión sombría. Stonefield planeó esto perfectamente. Esperó hasta después de la ceremonia para que el golpe fuera más cruel. Pero no dejaremos que se salga con la suya. Los hombres del barracón conocemos a Kellan. Sabemos dónde estaba anoche. Podemos testificar. ¿Será suficiente?, preguntó Eleanor limpiándose las lágrimas. Tendrá que serlo, respondió Thomas, porque si Kellan es condenado, no solo perderá su libertad, podría ser deportado a las colonias penales o peor. Eleanor respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. Había elegido este camino, había elegido a Kellan, y no iba a abandonarlo ahora. Entonces haremos lo necesario para liberarlo. ¿Qué necesitamos hacer primero? Thomas sonrió levemente ante su determinación. Primero, necesitamos reunir testimonios de todos los que pueden confirmar dónde estaba Kellan anoche. Segundo, necesitamos encontrar evidencia de que Marques mintió. Y tercero, Thomas bajó la voz, necesitamos hablar con alguien que tiene información sobre el verdadero pasado de Kellan. Alguien que puede ayudarnos a demostrar que no es un criminal común. ¿Quién?, preguntó Eleanor. Su antigua familia, los Ashford Gray. Si podemos contactar a su madre o su hermana, si podemos demostrar quién es realmente Kellan y por qué se convirtió en trabajador forzado, podríamos ganar la simpatía de un juez. No todos los magistrados son corruptos. Algunos aún creen en la justicia. Eleanor asintió. Era una posibilidad remota, pero era algo. Entonces empecemos. No hay tiempo que perder. Sarah tomó la mano de Eleanor. Yo también ayudaré. No entiendo completamente todo esto, pero eres mi amiga. Y Kellan te hace feliz. Eso es suficiente para mí. Las 3 personas, Eleanor, Thomas y Sarah, salieron de la capilla con determinación. El día, que debía haber sido el más feliz de la vida de Eleanor, se había convertido en el inicio de una batalla por la libertad de su esposo. Pero Eleanor no iba a rendirse. Había elegido a Kellan, había visto la bondad en su corazón, y haría lo que fuera necesario para traerlo de vuelta a Mark. Stonefield había declarado la guerra, y Eleanor estaba lista para luchar. La prisión de Newgate era un edificio sombrío de piedra gris que se alzaba como una cicatriz en el paisaje londinense. Eleanor nunca había estado en un lugar así, y cuando entró al patio de visitas 2 días después del arresto de Kellan, sintió que el peso del sufrimiento humano la aplastaba. Kellan fue traído a la sala de visitas por 2 guardias. Tenía marcas de golpes en el rostro, un ojo ligeramente hinchado y los nudillos despellejados. Eleanor tuvo que morderse el labio para no gritar de rabia. ¿Qué te hicieron?, preguntó ella cuando finalmente se sentaron frente a frente, separados por una mesa de madera rayada. Nada que no haya soportado antes, respondió Kellan intentando sonreír. Algunos guardias disfrutan golpeando a los prisioneros que no pueden defenderse. Es parte del sistema. Esto es injusto. Todos saben que Marques mintió. Lo saben, pero necesitan pruebas. Y Marques es inteligente. Tiene un testigo, tiene una historia convincente, y yo soy solo un trabajador forzado. Mi palabra contra la suya no vale nada frente a un juez. Eleanor sacó un sobre de su bolso.
tengo noticias. Thomas y yo hemos estado trabajando sin parar. Reunimos declaraciones de 15 hombres del barracón que pueden testificar que estabas allí la noche del supuesto robo. También hablamos con el guardia que fue golpeado. Se está recuperando y cuando le describimos a Márquez se puso nervioso. Creo que Márquez lo amenazó para que te acusara. Eso no será suficiente, dijo Kellam negando con la cabeza. El guardia tiene miedo de hablar. Márquez tiene demasiado poder entre los trabajadores portuarios. Lo sé, admitió Eleanor. Por eso hice algo más. Algo que tal vez no te guste. Kellam la miró con curiosidad y algo de preocupación. ¿Qué hiciste? Contacté con tu familia. El rostro de Kellam palideció. Eleanor, no debiste hacer eso. Les prometí que nunca volverían a verse involucradas en mis problemas. Tu vida está en juego, Kellam dijo Eleanor con firmeza. Si te condenan, podrías pasar años en prisión o peor, ser deportado. No podía quedarme de brazos cruzados. ¿Cómo las encontraste? Thomas tiene contactos. Un trabajador del barracón solía trabajar en el servicio postal. Rastreo las cartas que tu madre te enviaba en secreto. Encontramos la dirección en Edimburgo. Le escribí explicando la situación. Kellam cerró los ojos, su mandíbula tensa. Mi madre tiene 60 años. Mi hermana apenas está comenzando su nueva vida. No quiero que vuelvan a este infierno. Tu madre respondió, dijo Eleanor, sacando una carta del sobre. Me dio permiso para leerla primero. Quiere que sepas que está orgullosa de ti, que siempre lo ha estado, y que no permitirá que seas condenado injustamente. Está viajando a Londres ahora mismo con documentos que prueban tu identidad real y tu sacrificio. Kellam abrió los ojos, brillantes con lágrimas, que se negaba a derramar. No merezco una familia así. No merezco que arriesguen todo por mí. Claro que lo mereces, dijo Eleanor tomando su mano a través de la mesa, ignorando la mirada desaprobadora del guardia. Lo mereces porque durante 5 años has sacrificado todo por ellas. Ahora es su turno de luchar por ti. Kellam apretó su mano con fuerza. ¿Y qué hay de ti, Eleanor? Te casaste conmigo hace apenas 2 días y ya estás luchando batallas que no son tuyas. Son nuestras batallas, corrigió Eleanor. Dijimos en las buenas y en las malas. Esto califica como las malas, pero las superaremos juntos. Un guardia golpeó la mesa. El tiempo ha terminado. El prisionero debe volver a su celda. Eleanor se puso de pie con el corazón apretado. Ver a que la han llevado de vuelta a ese lugar horrible era insoportable. Eleanor dijo Kellam antes de que los guardias lo sacaran. Gracias. Por todo. Por creer en mí cuando nadie más lo haría. Siempre creer en ti, respondió ella. Siempre. El juicio estaba programado para 4 días después. Durante ese tiempo, Eleanor trabajó incansablemente junto con Thomas y Sarah. Reunieron más testimonios. Hablaron con abogados dispuestos a defender a trabajadores pobres, aunque pocos estaban dispuestos a enfrentarse a alguien con las conexiones de Márquez. Y esperaron la llegada de la madre de Kellam. Lady Margaret Ashford de Grey llegó a Londres la noche antes del juicio. Era una mujer elegante de 60 años, cabello plateado recogido en un moño impecable, vestido de viaje de color azul marino y una presencia que hablaba de décadas de refinamiento aristocrático. Pero sus ojos, del mismo gris que los de Kellam, mostraban la firmeza de alguien que había sobrevivido pérdidas terribles. Eleanor la recibió en una modesta posada cerca de la corte. Sarah había logrado reunir suficiente dinero entre los trabajadores del barracón para pagar una habitación decente por una noche. Usted debe ser Eleanor, dijo Lady Margaret con voz suave pero autoritaria, la mujer que se casó con mi hijo. Sí, señora, respondió Eleanor, haciendo una pequeña reverencia por instinto. No hay necesidad de formalidades, dijo Lady Margaret con una sonrisa cansada. Cualquier mujer que esté dispuesta a luchar por Kellam como usted lo ha hecho, ya es familia para mí. Se sentaron en la pequeña sala de la posada. Lady Margaret sacó una carpeta de cuero de su bolso de viaje. Aquí están todos los documentos, el certificado de nacimiento de Kellam, los registros familiares de los Ashford, los documentos de las deudas que asumió, el contrato de servidumbre que firmó, y cartas de recomendación de varios aristócratas que conocieron a Kellam antes de su caída. Eleanor revisó los documentos con asombro. Era prueba irrefutable de la verdadera identidad de Kellam y de su sacrificio. Esto podría cambiar todo, dijo Eleanor. Si el juez ve que Kellam era de buena familia, que asumió las deudas voluntariamente para proteger a su familia, podría generar simpatía. Ese es el plan, dijo Lady Margaret. Pero hay un riesgo. Si revelamos la verdadera identidad de Kellam, los acreedores originales podrían volver a acosarnos. Podrían intentar renegociar los términos de su servidumbre. Podrían arruinar la nueva vida de su hija, terminó Eleanor. Lady Margaret asintió tristemente. Mi hija, Caroline, está comprometida con un buen hombre que no sabe nada sobre nuestro pasado. Si esto se hace público, podría destruir su oportunidad de felicidad. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Eleanor. No podemos usar estos documentos sin arriesgar a su hija. Lady Margaret cerró la carpeta con decisión. Mi hijo lleva 5 años sacrificándose por nosotras. No puedo permitir que pase un día más en prisión por un crimen que no cometió. Usaremos los documentos. Le escribiré a Caroline explicándole todo. Es una mujer fuerte. Entenderá. Eleanor sintió admiración por esa mujer que estaba dispuesta a arriesgar todo por su hijo, así como Kellam había arriesgado todo por ella y su hermana.
Su familia es extraordinaria. Lady Margaret, llámame Margaret, querida. Y tú también eres parte de esta familia ahora. Kellam eligió bien. El día del juicio, la pequeña corte estaba llena. Los trabajadores del barracón ocupaban las gradas laterales. Mark Stonefield se sentaba al frente con expresión confiada. Y el juez, el Honorable Sir Edmund Hartley, un hombre de 60 años con reputación de ser estricto pero justo, presidía desde su estrado. Kellam fue traído esposado. Sus ojos buscaron inmediatamente a Eleanor en la multitud, y cuando la encontró sentada junto a su madre, su expresión se llenó de una mezcla de amor y preocupación. El fiscal presentó su caso. Kellam Blackwood, trabajador forzado, había sido identificado por un testigo confiable, Mark Stonefield, como el hombre que había robado un almacén y golpeado al guardia. El guardia, presente en la corte, confirmó débilmente que había sido atacado, aunque no podía identificar con certeza a su agresor. Entonces llegó el turno de la defensa. El abogado que Eleanor había contratado, pagado con contribuciones de todos los trabajadores del barracón, era joven y inexperto, pero apasionado. Su señoría, la defensa presentará evidencia de que el señor Blackwood no pudo haber cometido este crimen, ya que estaba en el barracón de trabajadores la noche en cuestión. Además, presentaremos evidencia de que este es un caso de falsa acusación motivada por venganza personal. Los testimonios comenzaron. Uno tras otro, trabajadores del barracón subieron al estrado y juraron que Kellam había estado presente esa noche. Márquez los miraba con furia contenida, pero no podía refutar tantos testimonios. Entonces el abogado hizo su jugada más arriesgada. Su señoría, me gustaría llamar al estrado a Lady Margaret Ashford. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Un título nobiliario en una corte que juzgaba a trabajadores forzados era inusual. Márquez se incorporó en su asiento, claramente confundido. Lady Margaret subió al estrado con la dignidad de quien había nacido en la aristocracia. Bajo juramento, contó toda la historia, la caída de su esposo, las deudas imposibles y el sacrificio de Kellam. Mi hijo, dijo con voz firme, renunció a su nombre, su posición y su futuro para salvarnos a su hermana y a mí. Durante 5 años ha trabajado en las condiciones más duras. Ha soportado humillaciones y dolor, todo para que nosotras pudiéramos vivir en paz. ¿Ese es el comportamiento de un ladrón? ¿De un criminal? El juez escuchaba con atención creciente. Los documentos fueron presentados y verificados. La identidad real de Kellam quedó expuesta ante todos. Márquez finalmente perdió la compostura. Esto es ridículo, gritó poniéndose de pie. ¿Qué importa quién era hace 5 años? Ahora es un esclavo y los esclavos roban. Yo lo vi, orden, dijo el juez golpeando su mazo. Señor Thornfield, siéntese o será expulsado de esta corte. Márquez se sentó, pero su rostro estaba rojo de ira. El abogado aprovechó el momento. Su señoría, me gustaría señalar que el señor Thornfield tiene un motivo personal para acusar falsamente a mi cliente. Hace apenas una semana, mi cliente se casó con una mujer que previamente había rechazado al señor Thornfield en una ceremonia pública. El señor Thornfield ha amenazado públicamente con vengarse. Esta acusación no es más que esa venganza. El juez miró a Márquez con ojos penetrantes. ¿Es cierto eso, señor Thornfield? ¿Tiene usted un conflicto personal con el acusado? Márquez apretó los dientes. Eso no tiene nada que ver con el caso. Yo vi lo que vi, en plena oscuridad, desde una distancia de varios metros, preguntó el abogado, y casualmente reconoció exactamente al hombre que tenía motivos para odiar. El juez levantó una mano para detener el interrogatorio. He escuchado suficiente. Basándome en los testimonios presentados, la evidencia documental, y las claras motivaciones personales del testigo principal, encuentro que hay duda razonable significativa sobre la culpabilidad del señor Blackwood. Las acusaciones son desestimadas. El señor Kellam Blackwood, o debería decir, el señor Kellam Ashford, es libre de irse. La corte explotó en celebración. Los trabajadores del barracón vitoreaban, Eleanor lloraba de alivio y Lady Margaret sonreía con lágrimas en los ojos. Márquez salió furioso de la corte, sabiendo que había perdido no solo la batalla legal, sino también su reputación. Kellam fue liberado inmediatamente. Cuando salió de la sala, Eleanor corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Kellam la levantó del suelo, girando con ella, riendo por primera vez en días. Eres libre, susurró Eleanor. Estás libre, no completamente, el corrigió Kellam. Aún tengo 5 años de servidumbre. Lady Margaret se acercó con una sonrisa misteriosa. Sobre eso, hijo, tengo noticias. Caroline y yo vendimos algunas joyas familiares que habíamos logrado ocultar de los acreedores. Tenemos suficiente dinero para comprar tu contrato de servidumbre. Puedes ser completamente libre, Kellam. Hoy mismo. Kellam miró a su madre con incredulidad. Madre, no, esas joyas eran para el futuro de Caroline. Para su dote. Caroline ya tiene su futuro asegurado, interrumpió Lady Margaret. Su prometido la ama por quien es, no por lo que posee, y ella insistió en que usáramos el dinero para liberarte. De hecho, me envió una carta para ti. Lady Margaret le entregó un sobre. Kellam lo abrió con manos temblorosas y leyó en silencio. Cuando terminó, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué dice?, preguntó Eleanor suavemente.
Kelam leyó en voz alta: querido hermano, durante 5 años te sacrificaste por nosotras sin pedir nada a cambio. Renunciaste a tu vida para que yo pudiera tener la mía. Ahora es mi turno de devolverte ese regalo. Las joyas no significan nada comparadas con tu libertad. Además, encontraste a alguien que te ama por quien eres, no por tu nombre o tu fortuna. Eleanor suena como una mujer extraordinaria. No la hagas esperar 5 años más. Sé feliz, Kelam. Te lo has ganado 1000 veces. Con amor, tu hermana Caroline. Los trabajadores que habían salido de la corte los rodeaban ahora, celebrando la victoria. Thomas abrazó a Kelam con fuerza. Lo lograste, amigo. Eres libre de verdad. Sara abrazó a Eleanor. Sabía que había algo especial en él desde el principio. Tenías razón al elegirlo. Márquez apareció en la escalera de la corte, mirándolos desde arriba con expresión de profundo resentimiento, pero ya no daba miedo. Era solo un hombre amargado que había perdido su poder a través de su propia crueldad. Kelam lo miró directamente en Márquez. Espero que algún día encuentres paz, pero si vuelves a amenazar a cualquiera de estas personas, a mi esposo o a mis amigos, juro que usaré todos los recursos que tengo ahora para asegurarme de que enfrentes justicia real. Márquez no respondió. Simplemente se dio la vuelta y desapareció entre la multitud londinense. Esa noche, en la modesta posada, Lady Margaret, Eleanor, Kelam, Thomas y Sara celebraron alrededor de una mesa con comida sencilla pero abundante. Era la primera vez que Kelam se sentía verdaderamente libre en 5 años. ¿Qué harás ahora?, preguntó Thomas. Ya no eres trabajador forzado. Podrías irte de Limehouse, comenzar en otro lugar. Kelam miró a Eleanor, luego a los rostros de los amigos que lo habían apoyado incondicionalmente. No me iré de Limehouse. Esta comunidad me dio refugio cuando no tenía nada. Estos hombres me siguieron cuando solo era un esclavo con un brazalete de cuero. No los abandonaré ahora. ¿Entonces qué?, preguntó Sara. Voy a usar el poco dinero que mi madre pudo reunir después de comprar mi contrato, y lo que pueda conseguir trabajando honestamente, para establecer algo que estos hombres necesitan desesperadamente: una cooperativa de trabajadores. Un lugar donde puedan aprender oficios, donde puedan negociar mejores condiciones, donde tengan voz y protección. Lady Margaret sonrió con orgullo. Eso suena exactamente como algo que un Ashford haría. Tu padre estaría orgulloso. ¿Y el apellido?, preguntó Eleanor. ¿Volverás a ser Ashford? Kelam negó con la cabeza. No. Kelam Blackwood es quien soy ahora. Es el nombre bajo el cual aprendí lo que realmente significa ser fuerte, ser leal, ser honorable. No necesito un título aristocrático para hacer esas cosas. Y además tomó la mano de Eleanor. Me gusta cómo suena Eleanor Blackwood. Eleanor sonrió, sus ojos brillando de felicidad. A mí también me gusta. Thomas levantó su copa de cerveza. Por Kelam Blackwood, el señor de la manada. El hombre que nos enseñó que el verdadero liderazgo no viene de títulos o poder, sino de integridad y sacrificio. Todos levantaron sus copas. ¿Por Kelam y Eleanor?, gritaron al unísono. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo, pero también de profunda satisfacción. Kelam estableció la cooperativa de trabajadores de Limehouse en un antiguo almacén que logró alquilar con ayuda de algunos comerciantes locales que respetaban su reputación. Eleanor trabajó a su lado, usando sus habilidades de costura para enseñar a mujeres jóvenes un oficio que les daría independencia. Mark Stonefield perdió gradualmente su influencia. Los trabajadores que antes lo temían comenzaron a ignorarlo. Sin su red de poder basada en el miedo, no era nada. Eventualmente dejó Limehouse rumbo a otra parte de Londres donde nadie conocía su historia. Lady Margaret regresó a Escocia después de 2 semanas, pero prometió visitar regularmente. La relación entre Kelam y su familia se había fortalecido, ya no manchada por secretos o sacrificios ocultos. Sara y Thomas, sorprendentemente, comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos. Eleanor bromeaba diciendo que su boda había sido el catalizador para más de un romance gay. En una fría noche de diciembre, 6 meses después de la ceremonia interrumpida, Eleanor le dio a Kelam una noticia que lo llenó de una alegría que no había sentido en años. Vamos a tener un bebé, susurró ella mientras estaban sentados junto a la pequeña chimenea de su nueva casa, un modesto apartamento sobre la cooperativa. Kelam la miró con ojos llenos de asombro y felicidad. ¿Un bebé? ¿De verdad? Eleanor asintió, sonriendo a través de lágrimas de alegría. De verdad. Nuestro hijo o hija nacerá en el verano. Kelam la abrazó con ternura, apoyando su frente contra la de ella. No puedo creer que, después de todo lo que pasó, después de todos los años perdidos, tenga esto. Te tengo a ti, tengo una comunidad, tengo un propósito, y ahora tendremos una familia propia. Lo tenemos todo, coincidió Eleanor. No riqueza material, no títulos elegantes, pero tenemos algo mucho más valioso. Tenemos amor verdadero, amigos leales y un futuro que construimos juntos. Kelam la besó suavemente. Eres la mejor decisión que tomé en mi vida, Eleanor Blackwood. O más bien, la mejor decisión que tomaste tú al elegirme a mí. Nos elegimos mutuamente, él corrigió Eleanor. Y seguiremos eligiéndonos cada día por el resto de nuestras vidas. Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer sobre Limehouse, cubriendo las calles sucias con un manto blanco y puro, Kelam y Eleanor se quedaron dormidos abrazados, seguros en el conocimiento de que habían encontrado algo que muchos buscaban toda su vida sin encontrar jamás: un hogar verdadero en los brazos del otro.
El camino no había sido fácil, había requerido valor, sacrificio y fe en momentos de oscuridad total, pero al final, dos personas rotas habían encontrado la manera de curarse mutuamente, construyendo juntas algo hermoso y duradero en medio del Londres industrial de 1895. Y en los años venideros, cuando su hijo preguntara cómo se conocieron sus padres, Eleanor le contaría la verdad, que a veces las mejores decisiones son las que el mundo considera más locas, y que el amor verdadero no se encuentra en ceremonias perfectas o títulos impresionantes, sino en la disposición de dos personas para enfrentar juntas cualquier tormenta.